No sabemos cómo funcionan los sistemas complejos. Es difícil predecir y controlar su comportamiento, por ello debemos ser cautos. No hay nada más peligroso que un burro con iniciativa. Esa es una de las frases del profe, era de español, pero una de sus frases, o sea, y lo decía, él fue director de escuela allá en Cali durante muchos años. Yo creo que fue lo que lo quemó, porque esos cargos administrativos. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces hay personas allí que no están muy capacitadas, que tienen mucha iniciativa, y eso resulta ser muchas veces peor de alguien con mucha experiencia y muy cauto, ¿sí? Creo que está sucediendo en Colombia, pero no vamos a decir. Bueno, para aumentar el control sobre un sistema es habitual, pero equivocado, aumentar las restricciones, normas, leyes. Entonces, y esto es lo que solemos hacer en nuestra sociedad. ¿Qué pasa? Bueno, se inventó inventamos la informática y apareció la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué hacemos para que la inteligencia artificial no sea dañina? ¿Qué hacemos en general los humanos? Ponemos leyes. Ya no se puede tener inteligencia artificial que diga estas palabras. La inteligencia artificial no puede ser xenófoba, la inteligencia artificial no puede ser homófoba, la inteligencia artificial no puede ser tapadora. Y ponemos reglas, ¿sí? Pero las restricciones interactúan entre sí de forma combinatoria, lo cual aumenta la complejidad e impredecibilidad del sistema. Les doy un ejemplo. Ustedes escucharon el escándalo que ha habido ahora con el tema de los pasaportes, ¿sí? Resulta que los dos tienen razón. O sea, el gobierno y la persona que autorizó eso. ¿Por qué? Porque hay normas que de cómo les interpretan y ya chocan. Hay una ley que dice que si hay una ¿cómo es que se llama? Hay una convocatoria, o sea, una licitación, y cada un solo proponente se tiene que dar. Y tiene que quedar ese proponente. ¿Vale? Eso lo dice la ley 80. Pero hay otra ley que dice que en caso de que se detecte una ventaja ilegal en una licitación, la licitación se debe cancelar. Pero tenemos una licitación con una sola persona. Pero se puede argumentar que hay una ventaja. ¿Sí me siguen allí? Entonces, ¿qué pasa? Entre más leyes, el sistema se torna más complejo. Y aquí en Univalle lo vivimos. Por ejemplo, en la generación vieja, el famoso cuarto bajo. Ustedes pueden sobrevivir hasta un tercer bajo. ¿Cómo sobreviven al tercer bajo? Por encima de 300. Promedio mayor a 3.2 y 80% de materias aprobadas. Esas son las dos condiciones. Si ustedes caen en tercer bajo, puede continuar. Pero ¿qué pasa si usted cae en un cuarto bajo? ¿Pero dónde está escrito eso? Y ahí donde han habido tutelas por eso. Resulta que, dependiendo del lugar de la universidad, se interpreta de forma diferente. En humanidades, usted puede caer después del tercer bajo, puede dar las volteretas que quiera. En ingenierías, hace algún tiempo, ¿qué creen que estaban haciendo? A cuarto bajo, chao. ¿Pero qué creen que pasó? Alguien puso una tutela, no se cayó eso. De hecho, lo de los opcionales también eso terminó en tutela, porque es que los opcionales también la letra menuda. Si el estudiante quiere subir, si el estudiante quiere, si perdió o si no asistió y si quiere mejorar. Pero ese mejorar, muchas veces lo interpretaron era de aprobar, o sea que si usted tenía menos de 3, podía hacer el opcional para aumentar. En algunas escuelas de la Facultad de Ingeniería, lo que hacían era, y a mí me pasó, habían cursos donde yo podía hacer opcional sin ningún problema y habían cursos donde yo no podía hacer opcional si ganaba. Entonces muchas veces me tocaba pedirle al profesor, profe, me quedó muy bajito, póngame eso en 2.9 para poder hacer el opcional, es en serio. Me tocó en un par de materias decir eso porque no me tocó como entre uno y no me servía. Entonces, pues no, profe, póngale 2.9 porque sí necesito, y pues eso era como un favor, y bueno, le pongo el 2.9. O sea, eso era un favor. Entonces, ¿qué pasa? La interpretación de esa norma fue ambigua durante muchos años y hubo partes de la universidad que lo interpretaron de forma diferente. Entonces, ¿qué pasa? Después llegó la tutela y se interpreta ahora de que, déjelo, hacerlo, póngaselo más duro y ya. ¿Sí? Entonces, es eso, o sea, entre más reglas, más complejo el sistema. Y Colombia tiene ese problema. Colombia es uno de los países de Latinoamérica que más leyes tiene. Aquí hay leyes para todo. Hay leyes para comerciar, hay leyes para salirse de un contrato, hay leyes para meterse en un contrato, hay leyes ambientales. O sea, aquí en Colombia, según el convenio, en el gobierno Santos, el Congreso estuvo un tiempo revisando eso
Y en Colombia hay más de 12.000 leyes, decretos y cosas, regulaciones. Y muchos de ellos se contradicen entre sí. Y durante la última parte del segundo periodo de Santos estuvieron revisando esas leyes y corrigieron algunas que chocaban. Entonces, muchachos, ¿cuál es la magia de ser abogado? Un buen abogado. Saber cómo meterse por esas complejidades. Hay abogados, o sea, por ejemplo, un homicidio. Por ejemplo, supongamos que usted va por la calle y le sacaron una navaja y usted disparó. Y se murió la persona que le sacó la navaja. ¿Eso qué sería? En muchas instancias, ¿no? Podría ser un homicidio culposo. Podría ser defensa propia. O podría ser que usted tuvo un momento de locura por el susto y tampoco es inimputable. ¿Sí lo pillan ahí? Tiene 3 posibles vías. ¿Sí? El otro le puede salir, bueno, digamos que no se murió, porque los muertos no hablan. Bueno, aquí en Colombia votan, pero no hablan. Entonces, ¿qué pasa? Sí, usted ve que usted enterró la perrita Fifi y la perrita Fifi votó por cierto candidato en las elecciones. Hay que ver aquí en las elecciones de representantes estudiantiles y qué pasa. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Un buen abogado es capaz de meterse por estas complejidades. O sea, eso es la magia de un buen abogado. Un buen abogado es aquel que se conoce el marco normativo, pero se sabe las grietas para beneficiarlos. Y eso es legal. ¿Por qué es legal? Porque utiliza las leyes para eso. Algo que sea legal no quiere decir que sea correcto, ¿no? Desde el punto de vista moral. Al aumentar el número de restricciones encima de cierto nivel, es casi seguro que se producirán ¿qué? Contradicciones. Marco normativo de la Universidad del Valle. ¿Qué vaina para tener problemas? ¿Sí? O sea, suceden situaciones que no están escritas en ninguna parte. Suceden situaciones donde hay 2 normas vigentes que chocan. ¿Sí? Un individuo hábil puede lograr cualquier cosa en un sistema así. O sea, un buen abogado. ¿Sí? En este caso, observamos la emergencia de algo nuevo. En un sistema con grietas, aparecerá alguien que le tomará ventaja. Espero sean ustedes los que le tomen ventaja. La autorreferencia es un sistema que puede decir cosas sobre el mismo. Aumenta muchísimo la complejidad, porque se trata de una manifestación positiva. Y bueno, eso lo veremos luego. Básicamente, la autorreferencia es un sistema que se pueda conocer a sí mismo. Entonces, los sistemas complejos, en resumen, ¿qué requieren? Requieren realimentación, ¿cierto? Un fenómeno de conocerse a sí mismo, básicamente, que la alimentación puede ser positiva o negativa. Los fractales, caos o leyes de potencia. Teoría de juegos, ¿sí? Que básicamente en teoría de juegos es donde aparece la cooperación. ¿Sí? Bien. Hay sistemas complejos que pueden ser muy complejos. Es importante que para lograr sistemas de vida artificial o natural o sistemas de inteligencia artificial se requieren sistemas complejos. Para que la complejidad, pero que esa complejidad no sea sencilla de caracterizar y medir, hay varias formas, pero tienen limitaciones. De hecho, los algoritmos de inteligencia artificial son una forma de complejidad. Son funciones matemáticas entrelazadas muy complejas que a la larga facultad utilizamos. Los sistemas de inteligencia, toda la inteligencia artificial a la larga son funciones matemáticas. Si ustedes les prometieron que redes neuronales iba a ser neuronitas y así, no, son puras funciones matemáticas, son puras sumatorias, de hecho. ¿Sí? Que ya a partir del miércoles me voy a divertir con el grupo de tecnología ahí. ¿Sí? Vamos a hablar de esa, pero ya los algoritmos así, bien metidos. Pero bueno, resulta que a la larga la inteligencia artificial son funciones matemáticas que interactúan entre sí, muchas funciones matemáticas, lineales y no lineales. Esa interacción nos produce un sistema complejo capaz de ¿qué? ¿La inteligencia artificial para qué sirve? ¿Para nada? La inteligencia artificial es un sistema capaz de predecir patrones y darnos respuesta de acuerdo a ello, de acuerdo a un entrenamiento de patrones o a partir de un conocimiento del medio, sea por diferentes mecanismos de entrenamiento. Bien, a pesar de ello, enseguida veremos que hay técnicas sistemáticas de generar complejidad a partir de sistemas más simples, con unas pocas variables independientes, en caso de caos, fractales y power laws. Y que la esperanza que tenemos es poder generar sistemas de inteligencia artificial utilizando estas técnicas. Bueno, ya hemos terminado esa parte. ¿Preguntas? ¿Miedo? ¿Miedo que van a quedar sin
fractales y de alimentación. Bueno, ¿qué sigue ahora? El descanso a las 11:30. Pero ha pasado 50 minutos. Han sido los 50 minutos más largos de sus vidas. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó con esta generación fuerte? ¿Sí? Ustedes son los de los últimos de la última malla. ¿Sí? Entre ustedes. Ya los de la nueva malla sí no casi me preocupan, ustedes no fuertes. ¿Sí? Ya luego diré sobre los de la nueva malla. ¿Sí? Bien, entonces para aterrizar esto,